Bien, un saludo a quienes me ven y me escuchan. Y bueno, la pregunta, la reflexión del video de esta ocasión tiene por nombre si hemos dejado de ser humanos. Esa es la pregunta y vamos a estar reflexionando respecto a este interesante tema. ¿Cuáles son las facultades que nos caracterizan como especie humana? ¿Qué pasa si las dejamos de utilizar? ¿Y en riesgo de qué estamos o ante qué peligro estamos cuando dejamos de utilizar esas facultades humanas? Ese es el tema y pues yo espero que les interese. Yo les quiero recomendar inicialmente un libro del escritor Edward O. Wilson que lleva por nombre El significado de la existencia humana. Es un libro hermoso que versa precisamente de estos temas que les estoy comentando. Es un tema apasionante y pues bueno, este escritor sostiene que hemos pasado de la selección natural a la selección voluntaria. Esto es que nosotros pues hemos dejado atrás los designios de la naturaleza para buscar nuestra propia identidad, una identidad que para muchos pues pudiera ser alejada de la bioética. Esto que estudia la bioética pues es precisamente la ética en la ciencia, en las relaciones, en la medicina, que no rebasen pues los dictados éticos, de calado ético de la humanidad. Y bueno, pues yo creo que estamos cada vez más atrás de esto, del tema de la bioética, porque pues tenemos algo que trata precisamente este libro, el transhumanismo que son una serie de dictados, que es un movimiento de carácter intelectual, de carácter tecnológico, que a través precisamente de este supremacismo tecnológico buscaría modificar la condición humana a través de mecanismos más que científicos, o bien científicos, también técnicos, tecnológicos, y bajo el pretexto de mejorar nuestra condición humana, de luchar contra enfermedades, de luchar contra taras de orden genético, pues estaría fortaleciendo esto que es el transhumanismo, que es, insisto, que tiene como principal, como base principal, que hemos pasado de la selección natural a la selección voluntaria. ¿Por qué? La selección natural pues es lo que la misma naturaleza nos va proveyendo. Nos desarrollamos como especie humana frente a una naturaleza, pero también somos seres sociales. Hay una naturaleza social, sin duda, pero también estamos frente a una naturaleza, ante una madre naturaleza que pareciera pues hemos olvidado, que estamos enfrentando con nuestras temerarias formas de desarrollo tecnológico, de frente a este capitalismo totalmente atroz, que parece absorberlo todo, aún nuestro intelecto, aún nuestro razonamiento. Y bueno, ¿qué caracteriza al ser humano? ¿Qué somos nosotros? Parece mentira que en el siglo de las comunicaciones, que en el siglo de la inteligencia artificial, uno le pregunta a jóvenes qué hacen especial, qué nos caracteriza más que nada al género humano, por qué somos humanos o por qué decimos que somos humanos frente a otras especies animales diferentes a la nuestra, y muchos de ellos pues no saben ni siquiera la respuesta. Pues bueno, yo se las voy a decir, es un tema que nos enseñaron en la escuela. Somos la descripción científica, somos Homo sapiens, es decir, el hombre sabio o la criatura sabia, viene del latín. eh, Somos de la familia de los homínidos, somos biológicamente del orden de los primates, esto es, de los primates superiores, o un primate sofisticado cuya diferencia es que razona, es que piensa, pero no nada más es el razonamiento, sino que hay muchas facultades más que yo se las voy a ir enumerando. Y bueno, yo sostengo que a la élite global o a los dueños del mundo les conviene que dejemos de pensar, que dejemos de actuar como humanos, que dejemos de comportarnos como tales, que dejemos de razonar para intentar alienarnos, para intentar manipularnos y entonces sí someternos y arrebatarnos la libertad. Ese es el propósito de este mi comentario. Ya comentamos, ya dijimos que el Homo sapiens, eso somos, esa es la descripción científica. Primates de la familia de los homínidos, esto es también que somos bípedos, es decir, que caminamos erguidos en dos pies. Y bueno, vamos a entrar al tema de las características, de lo que nos caracteriza primordialmente. Y pues bueno, aquí están los temas se los voy a ir enumerando y se los voy a ir explicando. Esto es primordialmente pues que somos conscientes del aquí y del ahora, que poseemos un lenguaje simbólico y que podemos producir signos comunicables a través de ellos. ¿Qué es la conciencia del aquí y del ahora? Bueno, que yo tengo la conciencia de que estoy aquí, de que son las 12
de la mañana, las 12 de la noche, las 12 en este momento, las 0 horas con 1 minuto. Estoy vivo, estoy platicando con ustedes, estoy a través de este video comentándoles el tema. El tema es la pregunta: si hemos dejado de ser humanos, y la importancia que reviste que utilicemos nuestras facultades humanas para que la élite global no nos la arrebate y no nos convierta en seres alienados y en seres totalmente sometidos a sus designios. Esa es la conciencia del aquí y del ahora, poseer un lenguaje, un lenguaje que es simbólico. ¿Qué es el lenguaje? Pues bueno, es este conjunto de símbolos comunicables que utilizamos para podernos entender y que es producto de una evolución. No el lenguaje es una ocurrencia de un grupo de personas que inventaron palabras y que nada más, no, sino que significa una evolución también del pensamiento, una evolución social dentro de los grupos sociales, y esto tiene siglos. Insisto, es producto de un avance. El lenguaje no está ahí por generación espontánea. Otra de las características nuestras es que formamos parte de una cadena cultural que se transmite de generación en generación y que tiene que ver con la idea de la pertenencia, de la identidad, de la tradición, entre otros temas. También poseemos la capacidad del raciocinio para formular y responder preguntas diversas en cuanto a situaciones diferentes acerca del mundo que nos rodea. Desde luego, pues tenemos la facultad de construir códigos, de códigos además de comunicación, códigos de ética. Vamos al tema de la mente. Fíjense que esta es una parte de las favoritas de un servidor, la imaginación. Imagínense ustedes, valga la expresión, es vislumbrar eventos, objetos, situaciones mentalmente. Esto es una de las habilidades más hermosas que tenemos nosotros, los homínidos, los Homo sapiens sapiens de la especie, del género humano. La imaginación, la capacidad de abstracción. Podemos pensar en términos amplios y no concretos, crear categorías y clasificar mentalmente objetos reales u objetos imaginarios. Esta es la abstracción, la capacidad de deducción. Cuando deducimos podemos inferir información a partir de pistas, eventos, situaciones vividas, estableciendo relaciones complejas. Esta es la deducción, la creatividad. Podemos hallar soluciones novedosas a problemas, modos novedosos de expresarlos. La memoria, la capacidad de memorizar datos, cientos de datos, teléfonos, rostros de personas. Podemos recordar una gran cantidad de eventos vividos o de información aprendida, así como adquirir a lo largo del tiempo de muchas maneras. Esta es la memoria. Ya les enumeré una serie de facultades y características de la especie humana. Enumeré las que tienen que ver con el pensamiento, con la mente, con la creatividad, con la deducción, con la abstracción, y también enumeré las características primordiales que fueron en resumidas cuentas: la conciencia del aquí y del ahora, el lenguaje, la cadena cultural y el raciocinio. Bueno, se los acabo de resumir lo que ya les expliqué. Y tengo que explicarles esta parte porque pareciera mentira, insisto, que en el pleno siglo XXI, cuando hablamos de transhumanismo, cuando hablamos de pasar de la selección, cuando ya prácticamente no es que hablemos, sino que hemos pasado de la selección natural a la voluntaria y estamos en una ruta peligrosa del avance humano fundamentado en en un supremacismo tecnológico. Yo creo que debe de imperar la ética, la bioética, debe imperar el raciocinio, debe imperar la razón por encima de cualquier clase de supremacismo. Yo entiendo y quiero saber que, según mis estudios, el transhumanismo es altamente peligroso si lo que busca es la dominación por la dominación misma y no el avance tecnológico, y no someter la ciencia al imperio de lo humano, esto es, al imperio del avance, al imperio de la dignidad, sin dejar de lado los valores, los grandes valores éticos, valores universales, no valores impuestos por la televisión ni valores de moda, sino los valores universales, insisto, la dignidad, la justicia y el respeto por la vida humana. Estamos siendo atacados, sufrimos una especie de guerra, una guerra ideológica, una guerra intelectual que es todos los días desde la sede, desde los poderes centrales que dominan los bancos, que dominan el negocio de las armas, que dominan a los estados, que ponen y quitan
gobernantes en el mundo que controlan la bolsa, que controlan la emisión del capital, y son ellos los que a través de diferentes medios de comunicación de los grandes emporios mediáticos que defienden el statu quo, es decir, la posición de los potentados, de los dueños del mundo, o de los que se dicen dueños del mundo y que en realidad, insisto, encabezan el establishment y que defienden pues sus privilegios un día sí y otro también. A estas personas pues les interesa que nosotros dejemos de utilizar estas herramientas que nos caracterizan como humanos, insisto, para someternos, para alienarnos, para abducirlos. Hay una película que yo les recomiendo, que seguramente ustedes la han visto o si no han escuchado hablar de ella, que es Naranja Mecánica, y Naranja Mecánica trata este tema. Hay una escena que tiene mucho que ver con la alienación, donde el protagonista está sentado y tiene unos aparatos y tiene una serie de mecanismos sobre los ojos que se los abren y está viendo imágenes, está siendo alienado, está siendo su mente manipulada de una manera terrible. Vean esta escena de Naranja Mecánica de este extraordinario director neoyorquino Stanley Kubrick. A lo largo de la cultura, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la literatura y del cine hemos visto muchos ejemplos de cómo trabaja la alienación. Les recomiendo de nueva cuenta la película Metrópolis, que habla precisamente de esta situación. Es una película distópica del director austriaco Fritz Lang y que trata precisamente de la existencia de una élite que domina una gran ciudad, una ciudad del siglo XXI precisamente, donde esta élite controla todo, controla el ámbito intelectual, controla la economía y someten bajo su yugo a una casta de esclavos que están condenados a vivir en un gueto subterráneo sin derecho a nada, excepto trabajar sin ver la luz, trabajar de sol a sol, trabajar hasta morir, trabajar hasta desfallecer. Vean la película, vean Metrópolis, porque es la que mejor refleja lo que pudiera pasarnos, lo que pudiera sucedernos si no utilizamos nuestras herramientas, si no utilizamos nuestro pensamiento, lo que nos caracteriza para defendernos de la terrible guerra ideológica, cultural, de la que estamos siendo objetos en medio de esta pandemia, que está siendo utilizada por la élite global para arrebatarnos la libertad desde los centros del poder del mundo. Increíble, porque Metrópolis se adelantó muchos años a libros, por ejemplo, como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde sucede todo esto, donde hay donde la civilización llega a su máximo a través de mecanismos, a través de números, a través de códigos, alcanzan su máximo, pero a costa de la humanidad, a costa de abandonar lo que nos caracterizaba como humanos, que también es la empatía, porque no hemos hablado de las emociones, y eso es importante, y qué bueno, lo trato de una vez, el tema de la empatía, el tema de las emociones, el tema de la conexión entre un ser y otro ser. Acuérdense ustedes, amigos, que la especie humana somos seres gregarios, es decir, que permanecemos juntos, permanecemos en grupos sociales, nos acercamos a grupos sociales, sobre todo, pues esto lo vemos en las ciudades, y hoy que hemos sido agredidos por el tema de la pandemia, doblemente agredidos, una por el tema de la enfermedad, que esta pues se ha salido de control, y otra por el tema de las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha dictado y ha obligado a adoptar a todos los países, y que son medidas verdaderamente draconianas. Bueno, volviendo al tema de Metrópolis, ya para cerrar este punto, quiero decirles que también Metrópolis se adelantó a otro libro de 1949 de George Orwell, que lleva por nombre, y que seguramente ustedes lo conocen, es precisamente 1984 de George Orwell. Es una cinta, Metrópolis, muy adelantada, una cinta de vanguardia donde la ciencia degenera en superchería, en una clase de esoterismo, degenera la fe, y un científico perverso construye un robot y le propone al dirigente de la metrópoli, a este dirigente que controla la metrópoli, que gobierna la metrópoli con mano tiránica, con mano autocrática, le propone que ese robot supla a María, que es la protagonista, que es una mujer preciosa, que es una mujer espiritual que representa el misticismo, y que les propone a los trabajadores que viven en el subterráneo que salgan de su encierro, que busquen la libertad, pero que la busquen a través de la razón, a través
del amor y no a través de la violencia, como propone el tiránico dueño de Metrópolis, el tiránico dirigente. Este hombre, aliado al científico perverso, utilizan a este robot creación que representa la degeneración de la ciencia para suplantar la identidad de María y convencer a la turba, convencer a los obreros subterráneos de que destruyan las máquinas y de que destruyan la ciudad. Miren ustedes el paralelismo que existe entre lo que sucede en Metrópolis y lo que pudiera sucedernos, y de cómo nuestras creaciones pudieran destruirnos. Eso es un tema que se ha tratado pues desde la mitología griega, y con diferentes paralelismos y analogías en la literatura, en el cine, en la cultura, en las artes. Ahí está el libro de Mary Shelley, el famoso Frankenstein, donde también propone la destrucción del hombre por mano de su creación, o el Golem. Acuérdense del Golem, esta película también que trata acerca de lo mismo. Pues ahí está, todo está ahí. Es cuestión de que ustedes lo tomen, lo revisen, lo analicen. Es increíble que nosotros en este siglo XXI, que bueno, haya gente que piense que una persona como Bill Gates, que está promoviendo las vacunas, que está promoviendo una próxima campaña universal de vacunación, o el propio George Soros, que es un desestabilizador de marca, que es un tipo peligroso, que lo que busca es destruir la soberanía de las naciones y de los estados, sepultar las tradiciones de los estados, sepultar las tradiciones de los pueblos originarios, para derrumbar las naciones y convertir al mundo en una especie de totalmente desalentadora, una civilización reclutada para el servilismo, reclutada para ser sometida por la élite global, una élite que si nos descuidamos nos someterá al esclavismo supremo y nos convertirá precisamente en eso, en seres subterráneos que lo único que tendrán derecho es a callar, a mirar y a trabajar como esclavos sin tener derecho a nada. Bueno, aquí están los comentarios que yo les vengo haciendo. Yo creo que somos agredidos, no únicamente en el marco de esta pandemia, que también forma parte de una guerra ideológica que tiene que ver con el miedo. Recuerden que ellos han financiado las guerras cíclicamente, utilizan el miedo. Ahí está la caída del Reichstag, anterior a la constitución del régimen nazi, cuando Adolf Hitler utilizó precisamente el atentado que tuvo que ver, donde se quemó la sede del Congreso alemán, para lanzarse contra sus enemigos, para promover la instauración del régimen nazi, un régimen totalmente autocrático que ya vimos lo que promovió: la sangre, la muerte y desde luego el posicionamiento de la élite global que hoy la conocemos como tal, y de las empresas depredadoras que todavía siguen controlando la economía del mundo. Esto es lo que sucedió. Estamos al borde de una guerra que pudiera ser incluso una guerra civil. Ya lo ha dicho la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que estamos en el riesgo de guerras en medio de la pandemia, provocadas por el odio, provocadas por la histeria, provocadas por la intolerancia y desde luego también provocadas por los regímenes autoritarios que aprovechan la situación de la pandemia para quitar las libertades, para promover toques de queda, para promover estados de sitio que son totalmente fuera de lugar y que desde luego vienen a agredir los derechos humanos de todos. No olvidemos que también cuando las Torres Gemelas cayeron en aquel infausto 11 de septiembre, eso le permitió al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, lanzarse en una guerra terrible, en una guerra infausta contra Irak, sobre pretexto de que ese país tenía armas de destrucción masiva. No las tenía. Tuvimos que darnos cuenta, tristemente, que la del derramamiento de sangre lo único que hizo fue potenciar ese sistema totalitario global, esa élite global que buscaba esa guerra para ampliar sus tentáculos geopolíticos en el mundo. Y bueno, la caída de esas torres, esa tragedia posibilitó que se fuera a guerra a Estados Unidos, pero que además este presidente autoritario promoviera las famosas leyes patriotas, la ley patriota, leyes totalmente autoritarias, leyes que lesionan las libertades y los derechos humanos de todas las personas. Después de la tragedia, ellos llegan a tratar de reordenar. Es la famosa teoría
de provocar el déficit, el colapso de la economía y luego llegar a ordenarlo todo. El nuevo orden mundial, que no es otra cosa que un orden que tiene muchos años y que sabemos que el capitalismo históricamente se vuelve a reiniciar, cíclicamente se vuelve a reiniciar una y otra vez, solamente que ahora está en riesgo como nunca las libertades, y esto es algo que tenemos que permanecer muy pendientes. Y este es el objeto de mi charla, de la charla del día de hoy, reflexionar al respecto de lo que nos caracteriza como especie humana y que estamos siendo agredidos, y que hoy la guerra es contra el pensamiento y la guerra es contra la vida misma. Miren ustedes, es a través de la promoción de estas falsas ideologías, de estas ideologías perniciosas, del peligro de las nuevas ideologías como ese neofeminismo, que en realidad lo que busca es una revancha, que no es otra cosa que una apología de la violencia, y que no lo podemos permitir, que ningún ser humano que utilice ampliamente su razonamiento, su intelecto, puede aceptar ninguna clase de apología de la violencia. Esto no es dable bajo ninguna circunstancia. Y desde luego pues está el lenguaje inclusivo, que es un barbarismo, que es una total torpeza, que no se basa en ningún criterio científico, ni lingüístico, ni semántico, ni antropológico, ni sociológico, ni de ninguna índole, que es una ocurrencia, pero cuidado, porque esto es promovido precisamente por los organismos, como la asociación que mantiene George Soros, que es Open Society. Ustedes métanse, revisen lo que es Open Society y verán cómo George Soros financia estos movimientos para los derechos supuestamente de las minorías, y todo eso entra, pues ahí entra el lenguaje inclusivo, que es un verdadero barbarismo, y que no conecta con una realidad, y que desde luego, insisto, pues no podemos estar de acuerdo con ese lenguaje. No tiene nada que ver el lenguaje con la inclusión. La inclusión tiene que ver con los derechos humanos, con la no promoción de los mensajes de odio, de los mensajes supremacistas, de los mensajes racistas, pero no es con violencia, no es con la propia violencia con la que se puede luchar contra el supremacismo, no es con la violencia con la que se va a dominar al racismo, no es quemando estatuas, no es derrumbando imágenes, no es intentando cambiar el curso de la historia, como ya fue, arrancándole páginas a la historia, porque entonces si le arrancamos páginas a la historia estamos entrando en una nueva clase de oscurantismo, en una nueva clase de inquisición. Imagínense ustedes en pleno siglo XXI, cuando se vuelvan a quemar los libros. Eso hacía la Inquisición, quemaba libros, eso hacían los nazis, quemaban libros, ocultaban la verdad, censuraban. No podemos caer en una nueva clase de moralismo, en una nueva clase de puritanismo, que lo que busca es destruir el pensamiento humano y, sin darnos cuenta, manipularnos hasta llevarnos a esa parte del transhumanismo. Porque déjenme decirles que también hay una clase de transhumanismo que no nada más es tecnológico. ¿Qué es lo que enaltece el transhumanismo? Lejos de la bioética, ¿qué es lo que enaltece? Que en un momento dado yo voy a poder poseer partes de mi cuerpo, que esas partes de mi cuerpo van a ser cibernéticas, que a lo mejor en algún momento lo que yo piense, si yo llego a morir, mi pensamiento, mis recuerdos puedan ser migrados a otra cabeza de una entidad que ya no va a ser humana y que va a estar ahí. Y bueno, ellos lo que dicen es que vamos a mejorar, que vamos a crecer, pero recuerden que los personajes y los villanos de las novelas distópicas de ciencia ficción también buscaban aparentemente el progreso y la salud de la especie humana, y lo único que provocaron es muerte, destrucción y guerra. Yo quiero decir que ahí están estas ideologías. Yo ya he hablado de estas ideologías que son muy peligrosas, que no tienen nada que ver con los derechos humanos y con la defensa de la libertad, y que tenemos que estar muy atentos, porque son el principal brazo ideológico, el brazo cultural, el brazo motor para que pasemos entonces a la dominación. ¿Qué pasa si no utilizamos nuestro pensamiento? Pues entonces va a venir una mano de otra parte y nos va a decir que si no somos humanos, entonces ¿qué somos? Si dejamos de utilizar nuestras características que nos vuelven humanos, entonces ¿en qué nos convertimos? En una especie transhumana, es decir, en una especie que ya no sería humana, sino estaría en camino de convertirse en otra cosa, en una herramienta para la guerra, en una herramienta para el odio, en una herramienta para la destrucción. Es una llamada de alerta, no es un mensaje negativo, no es un mensaje pesimista, no son teorías conspiratorias. Analicen lo que yo les estoy diciendo. Tiene que ver con protocolos de reordenamiento global. Pero además de existir un transhumanismo tecnológico, un supremacismo tecnológico alejado de la bioética, también existe una clase de transhumanismo
una clase de transhumanismo cultural e ideológico que es precisamente ese que les acabo de decir, que nos lleguemos a sentir totalmente desolados, que nos lleguemos a sentir totalmente deprimidos y que nosotros mismos decidamos que ya no somos humanos para convertirnos en una nueva clase de especie cibernética que reine en medio de la inteligencia artificial, que sea sometida en medio de la realidad virtual y que dejemos de imaginar y que dejemos de crear y que dejemos de pensar y que le cedamos a las máquinas esta gran virtud que la naturaleza nos ha regalado. Quiero decirles que el puritanismo, precisamente, que es lo que empuja estas ideologías tan peligrosas, el puritanismo, hay una frase al respecto de ese puritanismo, que el puritanismo es la degeneración de la hipocresía. Utilicemos nuestro raciocinio, utilicemos todas nuestras facultades que la naturaleza nos ha dado, digamos no a la falta de libertades, a la falta de derechos humanos, defendámonos por medio de la razón. Muchas gracias y un saludo a todos. Les invito a que se suscriban a mi canal, Aldo Fulcanelli, este canal que están ustedes viendo a través de YouTube, y pues muchas gracias. Muy buenas noches.